Muy buenas noches. Muy buenas noches. Les saluda Claudia Choi y en nombre de la Asociación Peruano-China quería darles la más cordial bienvenida y a la vez agradecerles a todos ustedes por su asistencia de manera virtual. Antes de presentarles a nuestra invitada, quería comunicarles que este evento lo estamos transmitiendo vía Zoom y en simultáneo por Facebook Live. Si tuvieran alguna pregunta, les agradeceremos nos la hagan llegar por el chat para ser respondida después de la conferencia. Nuestra invitada esta noche es la psicóloga clínica licenciada Liz Choi Morey. Ella obtuvo su título en la Universidad Garcilaso de la Vega, luego el título de coach ontológico en la Universidad Ricardo Palma, formación en terapia de orientación psicoanalítica en CEPROVI, que es el Centro de Promoción por la Vida. Realizó su máster en terapia sistémica de pareja y familia por la Universidad Autónoma de Barcelona en el Centro Peruano de Terapia Sistémica Familiar y de Pareja. Hace unos años atrás fue coterapeuta en el programa radial de RPP, de Frente y Sin Máscaras, donde la directora era la doctora Carmen González. Actualmente realiza talleres psicológicos con psicólogos asesores. En la clínica de emociones es docente en cursos de capacitación emocional. También realiza talleres de pareja, adultos y adolescentes y es psicoterapeuta de orientación psicoanalítica y sistémica. El tema de hoy se titula ¿Cómo controlo mis emociones?, ya que la situación de incertidumbre que vivimos hace que las personas se encuentren más sensibles y sea difícil controlar ciertas emociones. Nos recomendará además una técnica para poder controlar mejor nuestras emociones. Liz, qué gusto darte la bienvenida en nombre de la Asociación Peruano-China. Por favor, estamos atentos. Muchas gracias, Claudia. Buenas noches a todos los que se han conectado. Y bueno, y por intermedio tuyo agradecer a la Asociación Peruano-China por esta gentil invitación. El día de hoy vamos a hablar sobre el control de las emociones. Este es el nombre del taller. Y sí, se ve la pantalla, ¿no? Sí, perfecto. Gracias, Liz. Bien. Ok. La situación de hoy en día que vivimos nos enfrenta a una realidad completamente nueva, con muchas restricciones e incertidumbre. Las emociones están todas a flor de piel y nos sentimos más sensibles, porque nuestra realidad ha cambiado y nuestro mundo emocional se encuentra inestable. Tenemos, muchos de nosotros, podemos tener temor al futuro, angustias por posibles pérdidas de familiares, inestabilidad en nuestros centros laborables, y hay nuevas formas de convivencia. ¿Por qué digo esto? Porque antes nuestra familia nos veíamos, interactuábamos con ellos algunas horas al día, porque la mayoría salía afuera a hacer sus actividades. Pero ahora estamos dentro de un mismo espacio, las 24 horas, los 7 días a la semana, estudiando, trabajando, socializando. Toda esta situación genera mucha confusión porque no habíamos estado acostumbrados a esto. Preocupación, temores, y es necesario tener herramientas para manejarnos mejor. Las emociones. Uno va a reaccionar a las diferentes situaciones de la vida de acuerdo al equipaje que hemos construido a lo largo de ella. Este bagaje emocional, sobre todo, se construyó en la infancia y depende de ello, mediremos nuestras fortalezas a la hora de enfrentar los cambios de nuestra vida, como lo que nos está pasando ahora. Emoción viene del latín emotu, que significa movimiento. Es el movimiento interno que se produce en nosotros ante una experiencia vivida. Las emociones básicas que tenemos todos son alegría,
tristeza, rabia, temor. Digamos que son los colores principales, pero así también hay una gama de colores diferentes que se derivan de estas. Decimos que enfrentamos la vida con las emociones que tenemos en nuestra alma y así también evaluaremos las vivencias que tenemos de acuerdo a ellas. Son un sesgo en mi percepción y en base a ellas miro mi realidad. Las emociones vienen provocadas por el significado personal que les damos a las cosas que nos pasan. Y ante un mismo acontecimiento, las personas pueden tener diferentes reacciones fruto de esas emociones. Como por ejemplo, ante esta situación, unos reaccionan con mucha rabia, otros pueden tener mucho temor, otros pueden estar angustiados. Y esto es así, porque cada uno tiene una diferente perspectiva de las situaciones que pasan. Y hay otros que pueden estar muy tranquilos, porque incluso pueden ver como una oportunidad de tener otras experiencias con la familia, de tener un espacio nuevo. En fin, cada uno va a ver las situaciones desde un cristal diferente. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de nosotros tiene un esquema mental distinto, que son el conjunto de creencias, normas, valores que una persona ha ido viendo e incorporando a lo largo de su vida. Esto le da una visión de sí mismo y del mundo. Lo vamos adquiriendo a partir de nuestra infancia y nos fue dotado en nuestros primeros años de vida. Para comprender la importancia de nuestro mundo emocional, en el funcionamiento de nuestro cerebro, veamos la teoría de Paul MacLean, quien expresa que de acuerdo a nuestra evolución, porque tenemos millones de años en esta Tierra evolucionando, los seres humanos tenemos 3 cerebros. El cerebro reptiliano se llama así porque al igual que los reptiles solo reacciona ante un estímulo, son conductas simples, impulsivas, que el ser humano ha desarrollado para sobrevivir, manteniendo funciones necesarias para la supervivencia inmediata. ¿Qué quiere decir? Que ante un peligro yo me protejo, huyo o me defiendo. Esto se ha dado o se ha instalado en nosotros a través de una repetición de procesos. Y este cerebro constituye aproximadamente el 20% de nuestro cerebro. Luego tenemos el cerebro límbico, que es el responsable de la aparición de las emociones asociadas a cada una de las experiencias que se viven. Y este cerebro abarca aproximadamente el 55% de nuestro cerebro. Y luego tenemos el neocórtex, que es el hito más evolutivo en el desarrollo de nuestro cerebro. Aparece con el Homo sapiens y nos da la capacidad de aprender todas las matices de nuestra realidad. Diríamos que es la base de nuestra racionalidad y de nuestro sistema nervioso y ocupa aproximadamente un 25%. Con estos porcentajes nosotros podemos ver que nuestro mundo emocional controla gran parte de nuestro cerebro y por esta razón es que nosotros debemos de tener conocimiento y conciencia de las emociones que cada uno llevamos dentro. Nuestras emociones y visión del mundo se definen por los vínculos tempranos, esos vínculos y vivencias que tuvimos en nuestra infancia temprana. Marcarán nuestra personalidad adulta y nuestra forma de reaccionar ante una situación. La forma de expresar nuestras emociones que tenemos en nuestra adultez están muy ligadas a lo que vivimos en nuestra infancia. Poniéndoles un ejemplo, les diría que la infancia de un niño es como una obra de teatro que transcurre en un escenario y donde el cual el niño intercambia diferentes experiencias con diferentes personajes. ¿Y quiénes son los
los personajes principales en esta obra de teatro? Pues los padres, porque son los que tienen los reflectores sobre sus cabezas, toda la atención, porque el niño estará muy atento a cómo desempeñan ese papel. Juntos hacen la obra teatral. Y en esta obra, fruto de estas experiencias vividas con estos personajes principales y secundarios, el niño puede sentir emociones muy intensas, como alegría, dolor, rabia, frustración, etc. Emociones que se van a quedar alojadas en su alma. Y esto diríamos que es el inconsciente. No en sus recuerdos conscientes, porque el niño no tiene en esa etapa de la infancia, que estamos hablando de los 5 primeros años, no tiene los recuerdos claros, son muy vagos. No tiene recuerdos conscientes en su mente, pero sí están muy almacenados en su corazón, donde los guarda como en una cajita. Pasa el tiempo, el niño va creciendo, inicia su vida escolar, empieza a socializar, va adquiriendo conocimientos, experiencias, y todo ello ya lo va registrando en otra memoria, en su memoria consciente, porque sí tiene recuerdos. Al llegar a la adultez, después de todo su desarrollo, llega a la adultez, ya se encuentra en otra obra teatral, en otro escenario, con otros personajes y en otra función. Pero aquí el tema es que el inconsciente no se da cuenta de eso. El inconsciente cree que los personajes, la obra y el escenario actual son los mismos del ayer y generará situaciones para revivir nuevamente las mismas emociones intensas de esa infancia temprana. Y en este nuevo escenario, el adulto de hoy no solo asumirá su rol de adulto, sino también interpretará también su rol de niño, su rol de padre, su rol de madre, y repetirá las mismas escenas que vivió en la infancia con personajes diferentes. Pero estos personajes diferentes en esta etapa del adulto, ¿quiénes son? Sus más cercanos, la pareja y los hijos. Ante situaciones diversas, va a sacar nuevamente esa cajita que tiene muy guardada de emociones intensas, y así el inconsciente aflora. El inconsciente nos hace revivir vivencias y emociones creyendo que son las mismas de la infancia. Por eso decimos que las emociones tienen una base inconsciente. Se generan a lo largo de nuestra vida y sobre todo en la infancia e incluso antes de nuestro nacimiento, ya que nosotros desde que estamos en la barriga de nuestras mamás estamos recibiendo esas emociones de ella y todo el ambiente que le rodea. Por eso es muy importante que la futura madre tenga emociones tranquilas, se sienta en paz, en armonía con ella misma y con los demás. Las emociones las tenemos todos desde el día que nacemos. Alegría, tristeza, rabia, miedo. La diferencia es que cuando nacemos, nuestras emociones y reacciones son de mucho impulso, porque el niño no tiene la capacidad de pensar. Entonces, ante un estímulo o situación, el niño inmediatamente reacciona. Llora porque tiene hambre. Si le damos de comer, se calma. Llora porque quiere que lo carguen. Si lo cargamos, se tranquiliza. Llora porque quiere que le cambien el pañal. Y si lo hacemos, se siente satisfecho. Entonces, cada vez que el niño cubra o sienta que sus necesidades son satisfechas, de cuidado y protección, se va sintiendo más seguro, se va sintiendo más tranquilo. Lo que quiere decir es que nos hemos ido regulando y calmando de acuerdo con las necesidades que cubre mi cuidador y sobre todo con el afecto que yo he recibido. Quiere decir que mi equilibrio emocional
se irá produciendo conforme a las respuestas afectivas que yo tenga del otro. ¿Y quién es el otro? ¿Quiénes son los personajes más cercanos a ese niño? Sus padres o cuidadores. Así también, no solo cómo reacciona ante mis necesidades, sino yo el niño cómo va viendo a esos cuidadores. Si los ve tranquilos, se tranquilizará. Si los ve angustiados, también se sentirá angustiado. El niño quizás no entiende el lenguaje, pero hace la lectura del tono de voz, de la posición corporal, de los gestos, de la actitud. El niño huele, siente las emociones. Y el niño conoce el mundo a través de sus padres y se reconoce a sí mismo a través de ellos. ¿Qué quiere decir? Que yo me valoraré si he sido valorado por ellos. Yo me querré si he recibido el afecto de ellos. Entonces, en la infancia temprana, lo que es mi mamá soy yo, porque ese vínculo desde que nacemos es muy cercano. Yo conozco el mundo a través de mi madre, me alimento a través de ella y los cuidados de ella son muy importantes para mí. Así que aprenderé a reaccionar ante determinados estímulos de acuerdo a cómo he visto a estos padres. Me identifico con ellos. Como les dije hace un momento, en la adultez también me identifico con ciertas cosas de estos papás. Ya no solo hago mi papel, puedo hacer el papel de ellos también. Entonces, la capacidad de sentir una emoción es innata en todas las personas, aunque la forma de reaccionar a ellas es aprendida, porque eso lo aprendí en el guión de mi infancia. ¿Qué pasa si en esta primera obra teatral nunca me hablaron ni me enseñaron de sentimientos ni de emociones y solo hubieron reacciones? Yo no voy a poder reconocer lo que yo siento y lo que siente el otro y reaccionaré tan igual como vi a mis modelos. No hay ser más impulsivo y reactivo que un niño, porque su respuesta es inmediata. Su emoción es intensa. Un niño no siente miedo, siente terror, no siente intranquilidad, siente angustia, no siente cólera, él siente rabia. Un niño no tiene la capacidad de pensar, solo reacciona, no entiende razones, solo tiene su propia mirada porque todavía no puede ponerse en un caso hipotético. El niño solo quiere algo y lo quiere ya, de inmediato. Y si no lo tiene, se desborda, grita, patalea, es muy concreto. ¿Lo tiene o no lo tiene? El niño podrá expresar, hablar sobre las emociones que le invaden. Imposible, no puede, porque no tiene la capacidad de hacerlo. El niño solo reacciona y lo hace con su cuerpo. Su cuerpo va a hablar por él. Si está feliz, su cuerpo se expande. Si está triste, su cuerpo se encoge. Si está molesto, hace un berrinche. Él no tiene la capacidad de lenguaje. Entonces, su cuerpo va a mostrar su alegría, su tristeza, sus emociones. Ahora veamos qué hace un adulto impulsivo. También habla con su cuerpo. Cuando está molesto, grita, etc. Si habla, es solo para descargar, muchas veces para destrozar al otro, ¿no? Cuando hay un accidente de tránsito, ahí uno puede ver esas reacciones tan viscerales que puede tener un adulto en cólera. Destruirá cosas, pegará. Ahí literalmente está teniendo un comportamiento muy infantil. Porque al igual que el niño, solo puede expresar sus sentimientos con acciones y con su cuerpo. A diferencia del niño, el adulto tiene la capacidad de comunicar, de expresar, pero alguien impulsivo no. Solo expresará
sus rabias con insultos o agresiones, y su preocupación o tristeza con angustias o ataques de pánico. ¿Qué hacer cuando me invade una emoción intensa? Lo primero que debemos hacer es un alto, un corte, un stop. Me desconecto inmediatamente de lo que estoy haciendo y hago una pausa consciente y apelo a la técnica de la respiración. ¿Cómo voy a respirar? La respiración consciente es inhalar con aire que salga de mi estómago. Tomo mis dos manos, y yo los invito a hacerlo ahorita. Pongan sus dos manos sobre su vientre e inhalen el aire y del vientre. Y cuando sientan esa inhalación de aire, su estómago se tiene que contraer. Y lo van a hacer durante 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Retienen el aire otros 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Y van a expulsar por la boca durante 7 segundos, en forma muy lenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta es la técnica de la respiración consciente. Este ejercicio se repite las veces que sea necesario. Ante cualquier situación incómoda o de conflicto que les invada, inmediatamente debemos apelar a la respiración. Es una herramienta muy útil para poder hacer un alto en mis reacciones. Permite que mi cuerpo se relaje y la mente se tranquilice. Como el ser humano tiene un lenguaje y capacidad de pensar, lo primero que debo reconocer en forma consciente, después de haber hecho la respiración, el stop, se tienen que preguntar, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Esto se llama alfabetización emocional. Preguntarnos ante un hecho que me produce conflicto, ¿qué emoción siento? Y por favor, traten de ubicarla. Denle un nombre: miedo, temor, rabia, angustia, frustración, dolor. Conscientemente hagan ese esfuerzo de reconocer la emoción que les está invadiendo. Así también, ubicar esta emoción en alguna parte del cuerpo. Puede ser que la sienta en mi corazón, en mi pecho, en mi estómago. Una vez que hemos hecho esto, tenemos todo el derecho de sentirlo en forma genuina y consciente. ¿Qué quiere decir? Hice el reconocimiento, tengo miedo. Entonces, lo ubico en una parte de mi cuerpo, donde está alojada, y luego siento el miedo. No tengan temor de sentirlo. Siéntanlo genuina y conscientemente. Cuando sientan la emoción, van a ver que esa va a ir bajando. A esto le llamamos tener conciencia, porque estamos trayendo a la conciencia emociones que tenemos muy guardadas. Si puedo identificar lo que yo siento, estaré en capacidad también de identificar lo que siente otra persona, los sentimientos ajenos, que muchas veces ni cuenta nos damos. Todo parte de mí, de mi conocimiento interno. Si yo me conozco, podré conocer al otro. Yo me relaciono con el mundo y sus vivencias de acuerdo a cómo soy yo. Yo interpretaré las diferentes experiencias de acuerdo al cristal con que me formaron. Cómo actuaron ciertos personajes en esta obra teatral temprana. Lo que para unos puede generar rabia o un temor muy intenso, para otros no será tanto así. Entonces, mi forma de reaccionar será en gran parte influenciada
por cómo reaccionaron esos personajes cuando yo era pequeña. Hay personas que dicen, es que en mi familia todos somos impulsivos. No, así no es que todos sean impulsivos. Aprendieron a hacerlo. Es como una herencia que se los van transmitiendo de padres a hijos. Entonces, estos serían los 4 pasos. Inmediatamente hacer un alto, una pausa. Dejar de hacer lo que estoy haciendo. Luego, respirar en forma consciente y pausada, las veces que ustedes crean necesario. Reconocer la emoción que siento. Hagan el esfuerzo de ponerle un nombre. Hay mucha gente que dice, no, es que estoy incómodo, es que estoy nervioso. Eso no. Reconozcan la emoción. Y luego ubíquenla en qué parte de su cuerpo se aloja. Puede ser en la cabeza, puede ser en el estómago, etc. Cuando puedo desconectarme, estoy haciendo un stop y respiro, ya estoy aplicando la razón, ya no me estoy dejando llevar por esa emoción. ¿Qué pasa si no la reconocemos? Si no reconocemos nuestras emociones, van a salir disparadas, sin control y acompañadas generalmente de una reacción física. Pero al tomar conciencia y detenernos a pensar con la razón, ya no nos estamos dejando llevar por la emoción. Estamos poniéndole un límite a ese huracán que puede salir disparado. ¿Qué pasa también si la evitamos y decimos, no pasa nada? No. El querer evitarla, lo único que generará es que crezca. Cuando uno no le da el nombre, no la ubica, no la dimensiona, hará que ésta se vuelva más fuerte. No tenemos que luchar contra lo que sentimos, tenemos que reconocerlo y aceptarlo y vivirlo. Un paso más avanzado en este reconocimiento es también ponerme en el lugar de la persona con la cual tengo el conflicto y ver desde su posición, desde su óptica, esa reacción. Yo puedo tener derecho, pero el ponerme en el lugar del otro va a ampliar mi forma de percibir las cosas y quizás me daré cuenta que el otro también puede tener sus razones, que aunque sean diferentes a las mías, también son válidas. El lenguaje. El lenguaje es la capacidad del adulto para simbolizar con palabras lo que siente, no con actos. Y el lenguaje me va a servir para comunicar mi mundo interno. Comunico cómo me siento con palabras. Practíquenlo, porque solo hecho de escucharse ustedes mismos expresando sus emociones les va a dar una mejor conexión y conciencia. Muchas veces no hacemos esto, porque es un hábito. No es fácil, más si no tenemos la costumbre de hacerlo. Pero yo los invito a que lo hagan. Reconozcan qué emoción es la que están sintiendo. Y eso les va a ayudar a conectarse mejor con ustedes mismos. Esta alfabetización, sobre todo, nos la tienen que enseñar nuestros padres en ese primer escenario de la infancia. Pero para que ellos nos la enseñen, ellos tienen que haber identificado primero las suyas. Pero ¿qué es lo que sucede muchas veces? Que en casa no se habla de temas emocionales, de sentimientos, se habla de estudios, se habla de trabajo, se habla de responsabilidades, pero muy poco de nuestros sentimientos. Si no nos lo enseñaron, nosotros debemos aprenderlo y más que nada reaprenderlo. Reaprender la forma de expresarlas, expresar sin actuar. Hay personas que dicen, si no lo veo, no lo siento. Eso es una defensa,
porque inconscientemente sí estás cargando con tu dolor. Al contrario, lo vas a sentir tan fuerte que lo apartas, pero eso se queda ahí en tu inconsciente. Quizás no lo tendrás en el consciente, pero en el inconsciente, ante cualquier hecho minúsculo, va a salir. Si yo no reconozco las emociones básicas en mí, lo más probable es que se vayan acumulando, acumulando y luego exploten ante cualquier detonador. Es como un río, ¿no? Un río tiene un curso y este río puede atraer cosas también sucias, desperdicios, pero como no quiero verlo sucio, no quiero que pase, le pongo un muro. Eso es una defensa. Le pongo un muro y luego esta suciedad se va acumulando, 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 hasta que llega un momento en que el muro no puede sostener más todos estos desperdicios aglomerados y se desborda ante la última gota que derrama el vaso, generando un huaico de emociones que nos pueden ahogar. Ya salen, pero sin control. Las emociones en realidad no son el problema, es el no reconocimiento y la no aceptación de la emoción, la resistencia que ponemos a ella y las defensas que nos desgastan, porque estar poniendo muros es un trabajo muy cansador, muy agotador. Las emociones fermentadas, esas que se van acumulando, se convierten en destructivas, tanto que pueden afectar a nuestra salud física. La impulsividad. Hay personas que dicen muchas veces como excusa ante una forma de reaccionar: es que yo soy impulsivo, como si fuese una marca de nacimiento que no pudieran modificar. Y no es así. Puede ser común que te descontroles y actúes de manera impulsiva, pero no por ser común significa que sea normal. Porque todo el mundo lo hace, ¿yo también tengo la licencia de hacerlo? Creo que no, y hay que hacer una diferencia. Vemos personas que se alteran, gritan, insultan, agreden sin control porque tienen la etiqueta de sí mismas de ser muy impulsivas. Y por lo tanto es el resto que tiene que entenderlos. Y por ello creen que tienen libertad de reaccionar como les da la gana. Muchas veces dicen, es que el otro me hace explotar, es que él sabe cómo soy yo y me provoca. No, no es así. El otro no te hace explotar. Eres tú mismo que no tienes control ni conciencia de tus reacciones. En nuestra sociedad nos han hecho creer que la libertad es hacer lo que uno desee como desee. Que puedo hacer lo que se me antoje, incluso agrediendo al otro. Expresar mi molestia sin tener en cuenta al resto. Eso tampoco es así. Libertad es lograr poner la razón a dirigir mi vida en forma razonable. Cuando hago que la razón dirija mis pensamientos, mis palabras, mis actos, ahí puedo decir que soy libre. Digo esto porque la persona que reacciona impulsivamente cree que es libre porque puede explotar. La realidad es que cuando explota es todo lo contrario, se vuelve un esclavo de sus impulsos. Eso no es libertad. Todos los seres humanos estamos conectados. Hay que entender que no soy libre cuando hiero a alguien porque yo también me estoy dañando. Lo que no es bueno para el otro tampoco es bueno para mí. Y más bien, soy libre cuando me puedo controlar, cuando me pongo límites. Cuando yo puedo ponerme límites y también le puedo poner al otro, pero no insultando ni agrediendo. Yo tengo todo el derecho de expresar con palabras mis emociones, mis fastidios, mis molestias, pero maduramente. Así también, si me equivoco o agredo, debo tener esa convicción de reconocer que actué mal y expresarlo. Tengo la obligación de ofrecer disculpas,
no somos perfectos. Hay una frase muy cierta que dice, huye de la comodidad. Porque si te cuesta hacerlo, porque cuesta pedir disculpas, al hacerlo vas a forjar tu espíritu, tu alma, vas a conectarte contigo haciendo cosas que aunque no te gusten, las haces porque sabes que son buenas para ti. Eso es madurez. Hacer las cosas que aunque no me provoquen, aunque no quiera, las tengo que hacer porque eso hace que yo desarrolle. Si yo creo que he actuado mal, tengo la conciencia de ello, entonces lo puedo corregir. Pero en el otro caso, si yo digo, no, está bien que el otro, yo sea merecedor de toda mi rabia, de todo mi odio, nunca lo voy a dejar de hacer. Yo no tengo derecho a insultar, ni a agredir, ni a hacerle daño a nadie, menos a mí mismo. Eso es una esclavitud en mí. Puedo equivocarme, tomar conciencia y aceptar mi error. Decir, me equivoqué, me ganó la cólera, todo es un proceso. Pero lo otro es justificar que el otro se merece mis agresiones. Nada justifica que yo insulte o agreda. La razón. Entonces, para no actuar impulsivamente, debo poner la razón al servicio de mi vida. Programarme, organizarme, ordenar mi vida. Cuando logro poner la razón al dirigir mi día y adapto mis emociones, mis ganas a todo lo que yo he decidido razonablemente a lo que quiero hacer, pongo la razón a mi servicio. En cambio, si yo vivo en un laberinto, en un desorden, de acuerdo a lo que me provoque hacer, seguiré actuando bajo impulso y sobre todo inmaduramente, porque no podré lograr mis metas. Si mi voluntad y mi razón dirigen mis actos, me voy a adaptar a ellos y tomaré el control de mi vida. Voy a estar en conexión conmigo mismo. Voy a ordenar mis emociones, mis pensamientos, mis impulsos, porque ellos van a estar sometidos a la razón y a la lógica. Si yo logro adaptar mi voluntad, voy a empezar a sentirme libre, que tengo el control de mis pensamientos. Pero si al intentar hacer esto me cuesta mucho, tengo mucho desgano, tristeza, o ya me veo imposibilitado, allí ya estaríamos hablando de otro tema y ya estaríamos teniendo que acudir a un especialista para que te apoye. Controlar impulsos significa ordenarme, organizarme, programar la razón a dirigir mi vida. El corazón o las emociones no son buenas dirigiendo nuestra vida. El corazón es un gestor de la razón, pero no es el dirigente. Por eso se llama corazón. ¿Qué quiere decir? Que está al costado de la razón, ayuda a la razón a tener mejores decisiones. Si es al revés y pongo a que el corazón dirija mi vida, se va a quedar en el placer, en la ilusión, en la fantasía. Y lo más probable es que lo que suceda es que la razón justifique lo que el corazón hace. Por ejemplo, podrá decir, no, es que yo soy muy impulsivo y no voy a cambiar. Va a justificar una situación que no es justificable. Más bien, pongamos la razón como el líder de nuestra vida, que alimentado por el corazón podrá tomar mejores decisiones. Es mejor gestionar con la razón y para eso debemos ponernos a pensar. Los límites. Cuando las emociones se desbordan y salen sin control, estamos hablando que no tienen límites. Y para ponerles límites, de igual manera, debemos aplicar la razón, que es la forma de organizarnos y ponerle un marco, una estructura
para que no salgan disparadas. Al ponerse límites cada uno en su conducta, las emociones van a aflorar más limpiamente. Van a estar ya como filtradas y vamos a poder manejarlas. El tener control me hará tener una mejor conexión con el mundo simbólico, con el mundo interno. Y esto se expresa con las palabras. Los límites los debemos tener todos con nosotros mismos y con el resto. Autoestima es poner límites a alguien que me puede ofender y debo expresar cómo me afecta. Cualquier extremo, ya sea expresar con llantos o reaccionar con llantos por un lado o con rabias por otro ante una agresión, es no expresar asertivamente nuestras emociones. Tener la capacidad de poner límites se trata de ti y no del otro. La reacción del otro no es tan importante. Tú hablas desde ti mismo, de lo que sientes. Poner límites al otro hará que tú cambies en tu autopercepción y valoración. De esto vemos que es la realidad. No son los demás que nos hacen daño. Somos nosotros que permitimos que las acciones de otros nos afecten. Nosotros les otorgamos el poder a otros para influir en nuestras vidas. Queremos que los demás sean diferentes y que sean como nosotros esperamos. Eso es imposible. Los demás son como son. Y la responsabilidad de cambiar o no es solo sobre nosotros mismos. Y nuestro cambio no está en función del resto. Los vínculos. Hemos hablado de límites conmigo mismo y con el resto, del compromiso que tengo conmigo mismo y con el resto, y todo esto nos hará tener vínculos sanos, donde yo me hago cargo de mis emociones, las podré expresar en forma madura y no creer que ese es el otro que me provoca o querer que me satisfaga. Soy yo quien con mis actitudes elijo cómo reaccionar. El vínculo, si tengo límites, compromiso y conexión, hará que yo fabrique cosas sanas, reales, no ficticias ni imitaciones. Y cuando digo imitaciones, me refiero a la forma de reaccionar que vi en mis modelos. Estos personajes de mi infancia que fueron mis padres. El generar vínculos con compromiso, límites y conexión va a reforzar mi autoestima. ¿Qué pasa si no reconozco mis emociones? Si estas no se reconocen, no se expresan, pueden llegar a convertirse en un malestar físico. Una emoción puede ser muy creativa o destructiva. Me puede llevar a crear o destruir. Una depresión, en el fondo, es una rabia muy intensa, no tramitada en su momento. Al no poderla tramitar, no sacarla, no reconocerla, no expresarla, me la he quedado dentro como atracada. Y luego se transforma en tristeza. Las emociones se transforman, se tramitan según las experiencias que tengamos y se quedan alojadas en nuestro inconsciente. Este inconsciente no conoce de tiempos ni espacios, es atemporal. Llegamos al mundo con muchas emociones y de acuerdo a cómo ha sido este mundo infantil, guardaré dentro de mí las emociones agradables o perturbadoras que viví en mi infancia. Ahora, en estas épocas, se están presentando de una forma muy frecuente en la práctica clínica los cuadros de ansiedad. ¿Qué cosa es la ansiedad? Decimos como definición que es un estado que te activa, que surge ante la presencia de un peligro, con respuestas motoras, emocionales, fisiológicas, que disponen al cuerpo para una acción, generalmente de huida.
Es como que si el cuerpo se está preparando para huir. No hay el peligro real físico, pero ya está como preparándose, ¿no? Ya está ahí haciendo el footing para, con todas estas palpitaciones, sudoraciones, como si fuera que algo malo, una catástrofe, va a pasar. También hay la otra ansiedad, que puede ser cuando uno se enfrenta a algo real e inmediato, ¿no? Por ejemplo, como un examen. Esa ansiedad es natural, es normal, al contrario, me prepara, porque si yo me siento ansioso es porque tengo una responsabilidad y me prepara para esa acción. Pero si esa ansiedad ya es muy fuerte, muy intensa, se desborda, ya estamos hablando de un miedo anticipado por una idea catastrofista ante una situación que no ha sucedido. Y como les digo, se acompaña por estos síntomas, ¿no? Sudoración, o me puedo quedar hasta paralizado. Esta ansiedad es como si estuvieses preocupándote por algo que aún no existe. Le estás dando una interpretación de catástrofe cuando en realidad todavía no se ha dado. Puede ser una posibilidad, pero esa forma de pensar no te brinda utilidad. Al contrario, te va a generar muchos inconvenientes y desventajas. Y eso es lo que ocurre actualmente con este tema de la pandemia. Es que han abierto nuestra cajita de angustias, haciendo nuestro día a día con mucha ansiedad. La gente cree que ya se va a enfermar, que ya puede morir, que sus familiares les va a pasar algo. No, tranquilos, no ha pasado. No pasa. Y si pasa, si por A o por B nos contagiamos, de repente no va a ser de la magnitud que uno piensa. Así es que hay que tranquilizarnos. Los peligros en realidad son nuestros propios miedos, porque al dejarnos controlar por esta ansiedad, no sabemos qué va a ocurrir. Vemos que un problema que aún no existe es como vivir en el futuro. Sufres por algo que no sabes si va a ocurrir. Y todos estos miedos van a afectar a tu sistema inmune, a tus defensas, porque eso va a hacer que estés más débil, más frágil y cualquier cosa pueda ingresar. Entonces, puede ser muy limitante si nos dejamos llevar por esta ansiedad. Para combatirla, tienes que conocer tu mundo emocional. Cuanto más ciego eres emocionalmente, hay más posibilidades de que padezcas de ansiedad. La frase que podría decirte es: vive el aquí y el ahora. No estés pensando en lo que va a pasar en el futuro porque no lo conocemos. Y reconócete. Reconoce que sientes, haz ese ejercicio. Y una vez que reconoces eso, trata de calmarte, respira profundo y haz una cosa a la vez. Porque el ansioso, ¿qué hace? Hace todo, quiere hacer todo al mismo tiempo. No, toma conciencia de cada actividad que estás haciendo y hazla una por una hasta que te tranquilices. Las emociones. Hace poco leí una frase que me pareció muy interesante y dice: la raíz de muchos de nuestros dolores está en que no sabemos lidiar con los cambios. Y eso es cierto. Esta situación actual es un gran cambio en nuestras vidas, pero también es una oportunidad. Hasta esta pandemia hemos estado acostumbrados a mirar fuera, concentrarnos en nuestras actividades externas, en nuestra imagen, pero creo que esta es una oportunidad para mirarnos dentro, de reconocernos, de arreglar nuestra alma. Debemos desarrollar la capacidad de escuchar y entender nuestras emociones, tanto propias como del resto. Conocer y controlar mis emociones me genera inmunidad, ya que protejo mi cuerpo y mi mente ante posibles amenazas. Es un proceso de autoconocimiento y debemos hacerlo desde una mirada generosa,
bondadosa. Tengo que reconocerme sin juzgarme. Hay gente que dice, ay, es que yo soy así y yo soy así. No, tranquilo. Mírate de forma madura, consciente y di, bueno, hay veces en que me asaltan ciertos temores, efectivamente, y puedo reaccionar de una forma inmadura. Esa es la forma que debemos reconocer. Todo ello nos va a ayudar a contenernos emocionalmente y también poder contener al resto. Es como tu jarra. Si tú tienes una jarra a la cual vas vaciando porque estás sacando esas emociones que no necesitas, que no te ayudan, vas a poder contener la jarra de otro. El autoconocimiento nos puede ayudar a mejorar y desarrollar nuestra felicidad y plenitud. Ahora vamos a hacer un ejercicio de imaginación y diálogo emocional con nuestro niño interior. Ahora vamos a desconectarnos de todo. Les voy a pedir, por favor, que dejen de hacer lo que están haciendo y cierren sus ojos. Y vamos a iniciar la respiración consciente. Colocamos las manos sobre nuestro vientre y empezamos a inhalar con aire de nuestro vientre, de nuestro estómago, durante 5 segundos. Vamos a sentir claramente cómo nuestro estómago se va contrayendo. Entonces, empezamos. 1, 2, 3, 4, 5. Retenemos el aire durante 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Y luego exhalamos por la boca en forma lenta durante 7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por favor, continúen con esta respiración consciente. Sabemos que si las emociones son muy intensas, estas se originaron en la infancia. Ahora les pido que reconozcan cuál es la emoción que generalmente les embarga y se dejan atrapar por ella. Rabia, dolor, rechazo, miedo, abandono. Escojan una, por favor. ¿Ya? ¿Ya reconocieron esa emoción? Ahora les pido que continúen con los ojos cerrados y piensen en una situación de su infancia donde sintieron lo mismo de forma intensa. Mírense como niños en ese primer escenario. Ahora, ustedes se están viendo como niños. Reconózcanse. ¿Cómo se siente ese niño? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Es muy intenso? Mírenlo. ¿Cuál es el dolor que tiene? Ahora, ustedes, como adultos, van a entrar en esa escena y se van a acercar a ese niño pequeño. Se agachan y le preguntan, ¿qué le pasa? Él les va a decir cómo se siente y ustedes lo van a mirar a sus ojos. Ahora lo van a calmar. Le van a decir lo que ustedes deseen para que esté tranquilo. Tranquilo, fuerte, calmado y sobre todo sienta el amor que ustedes le están transmitiendo. Y ahora denle un fuerte abrazo. Díganle que todo va a estar bien, que ahora se sentirá más fuerte y que ustedes como adultos siempre van a estar allí para darle esa fuerza, esa seguridad y sobre todo ese amor que él necesita. Ahora abran los ojos y vuelvan a la respiración consciente. ¿Sí?
vuelvan a respirar nuevamente. Y ahora reconocen mejor a ese niño interior que puede haber estado adolorido, temeroso, con rabia, pero lo han calmado y creo que este niño se ha fortalecido. Entonces, de todo esto que hemos conversado, podemos ver la responsabilidad que tenemos ahora como padres para construir en nuestros hijos el mejor escenario para que en un futuro ellos tengan una obra y un escenario propio. Muchas gracias. Las gracias a ti, Liz. Y ahora pasamos a las preguntas. Una pregunta que entró muy temprano es, ¿cómo apoyar a un familiar que ha perdido a su hermano y su papá por COVID-19? A un familiar que ha perdido a su padre. En realidad, en esta etapa hay muchas pérdidas, hay muchos dolores, es un duelo muy fuerte. En realidad, lo que podemos hacer es acompañarlos, porque el dolor es muy intenso y es un proceso. El duelo tiene varias etapas y tiene una duración, un tiempo. Muchas veces decimos el tiempo cura y en este caso, con el duelo, es así. Al comienzo es un shock muy fuerte, ¿no? Es una negación, una rabia muy intensa, pero esta va a tener que ir bajando y aceptando, ¿no? Vamos a tener que ir aceptando. Lo mejor que puede hacer una persona es acompañar. Acompañar sin juzgar, sin decirle ya, todo va a pasar. No, yo creo que lo único que hay que hacer es sentir corazón, corazón a corazón y entender. Gracias, Liz. ¿Hasta qué edad del niño influyen los padres en sus emociones? La primera infancia es la que hablamos de los 5 primeros años. ¿Por qué? Como les dije, porque es la etapa donde no tenemos conciencia, no tenemos razón. Entonces, la etapa inconsciente son nuestros 5 primeros años. Sobre todo en esa etapa es la fundamental. Yo incluso diría que el 80% de nuestra personalidad se ha construido en esa primera etapa. Y que luego se va pues moldeando, afinando con todas nuestras demás experiencias, pero la raíz, la base está en esos 5 primeros años. Y muchas veces los 5 primeros años los padres dicen, no, cuando sea grande, no, lo dejamos. No, justamente es la etapa que más atención necesita, que más afecto, que más tranquilidad necesita un niño. Entonces, ya si el niño está tranquilo, satisfecho, ya entra al colegio y en sus otras etapas, bien. Es así. Gracias, Liz. ¿El bruxismo es producto de la ansiedad? Sí, puede ser, porque hay nuestro sistema emocional algo nos está diciendo, ¿no? El bruxismo es rechinar los dientes. Hay algo en nuestro inconsciente, hay algún problema, alguna intranquilidad que tenemos que reconocer, ¿no? Que de repente no lo tenemos muy claro, pero que tenemos que reconocer. Yo creo que muchas de las funciones de nuestro cuerpo tienen que ver con nuestra parte emocional. Gracias. ¿La ansiedad y el perdón guardan relación? Ansiedad y perdón. Ahí yo diría más bien la ansiedad y la culpa, porque una culpa te genera ansiedad, ¿no? El no haber podido
hacer algo, el sentirte responsable de algo, es algo como que lo tienes, es como una piedrita en el zapato. Yo creo que más tiene que ver con la culpa, ¿no? Pero eso hay que mirarlo, hay que manejarlo o tramitarlo, ¿no? Si hay alguna culpa, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Hay forma de solucionarla? O de repente es una culpa que en realidad no es, ¿no? Eso hay que mirar en cada caso, ¿no? Yo por eso te digo, ahí más que nada la ansiedad tiene que ver con la culpa. Gracias, Liz. Otra pregunta es, ¿por qué no logro recordar mi infancia? Ahí pongámonos a pensar, ¿no? Si yo tuve un viaje excelente, chévere, lindo, yo voy a recordar cada detalle de este viaje porque me sentí feliz. Pero ¿qué pasa si este viaje no me gustó, no me agradó, ¿lo voy a querer recordar? Lo más probable es que no, ¿no? No necesariamente porque haya sido feo, sino porque a mí de repente me pareció, no me gustó, pero no significa que lo que tuve haya sido pésimo, pero sí tiene que ver con este no reconocimiento, este no recuerdo, ¿no? En esa etapa. De repente hay dolores, hay rabias, hay incomodidades que no se pueden recordar, pero con un trabajo terapéutico se asocia y sí se recuerda. El olvido no existe. El olvido no existe. Hay cosas que están muy guardadas ahí y que nos cuesta acceder a ellas, pero con un trabajo terapéutico sí, sí se recupera. Gracias, Liz. Otra pregunta es, ¿cómo guiar a un familiar que tiene una suegra dominante y le baja su autoestima? ¿Cómo guiar a un familiar que tiene una suegra dominante? Bueno, hace un momento hablamos de que no son los demás quienes nos generan las emociones, sino somos nosotros mismos que le damos el poder al otro de influir en nosotros. Puede ser que sea una suegra dominante, pero de repente yo la estoy sobredimensionando o le estoy dando más importancia de la que en realidad tiene. Porque si hablamos de pareja, la pareja son esposo y esposa. Ya la madre ya pasa a otro nivel. La madre ya no forma parte de esa nueva familia. Y ahí el esposo también tiene que darse cuenta que ya está en otra familia. Ya su familia de origen ya no entra a tallar ahí. Los más importantes son los que tiene a su lado, su esposa, su familia y sus hijos. Eso es lo que le podría decir, ¿no? Que ambos, tanto esposa y esposo, tienen que ser pues un poco más maduros, ¿no? Ya no dejarse llevar tanto por lo que dice la suegra, la mamá, el papá, no. Son ellos quienes tienen que construir su realidad actual. Gracias, Liz. ¿Cómo educar a los niños en el control de emociones? Y pone emociones positivas. Justamente, como dijimos, ¿no? Este primer escenario debe ser un ejercicio de reconocimiento. O sea, cuando uno le habla a los niños de lo que sienten, si sienten dolor, si sienten temor, o sea, el reconocer la emoción en el niño ya es un respiro para él. Porque el niño le da una rabieta y el padre se molesta y le dice, eres un malo, ya no te quiero, te castigo, pero el niño está teniendo la rabieta porque hay algo que le incomoda. De repente le movieron el juguete, es algo muy, muy pequeño, pero para ese niño sí representa algo importante. Entonces, que el padre se ponga en su lugar y le diga,
Debes estar muy molesto porque no encontraste tu juguete en tu sitio. Ok, no te preocupes, ahora lo vamos a encontrar. O sea, solo que se ponga a la altura del niño y le diga, le reconozca, estás molesto, estás fastidiado, ¿no? Ya que reconozca sus emociones, ese niño ya está poniendo en su corazón un, un, una fuerza más. O sea, que alguien venga a mí y me reconozca cómo me siento, wow, eso es un montón. Entonces, ese es el trabajo que el padre tiene que hacer con los hijos. Reconocer sus emociones, sobre todo las que, digamos, son difíciles de o no queremos aceptar, digamos, las más feitas, ¿no? Pero acá no hay emociones ni buenas ni malas, son simplemente emociones. Todos las tenemos, pero hay que saber reconocerlas, sobre todo eso. Si no las reconocemos, van a crecer más. Y eso es lo que puede hacer un papá. Gracias, Liz. ¿Se puede inflamar la ingle o doler algo por la ansiedad? Y luego hay una aclaración ahí, me refiero a los nervios o dolores musculares. Como les dije, las emociones influyen directamente en nuestras funciones orgánicas, en nuestro físico, están íntimamente ligadas. Inclusive puede haber reacciones muy fuertes. O sea, si nosotros sentimos palpitaciones, inmovilización, se nos puede hasta paralizar la cara o alguna parte de nuestro cuerpo por una emoción muy intensa. Claro que sí, definitivamente, ¿no? Entonces, hay que tener un manejo médico, obviamente, pero también un manejo emocional. Yo creo que van de la mano, es lo mejor. Gracias, Liz. ¿Qué podría hacer si ahora que empiezo a retroceder en el tiempo estoy reconociendo aspectos dolorosos de la crianza de mis padres y que terminaron afectándome? Últimamente me siento triste, dolida y pienso si vale la pena seguir. Nuestros padres, como les dije hace un momento, es ese primer escenario, ¿no? Qué importante es haber vivido en un escenario donde yo me haya sentido bien, reconocido, amado. Pero si nuestros... Y dijimos que luego nosotros vamos a repetir ese mismo escenario en nuestra adultez. Entonces, ¿qué pasó con esos padres que no pudieron darte? Dijimos que si ellos no pudieron darte es porque ellos tampoco lo recibieron. Si ellos no lo recibieron, ¿de dónde te podrían dar? No pueden, no es que no hayan querido, no es que hayan sido malos, no es que hayan querido dejarte adolorida, no. Te han dado lo que tenían, lo poco, mucho, más o menos, lo que tenían te lo dieron. Y te lo dieron con la mejor de las intenciones, porque ningún padre quiere dañar a su hijo. El padre cree que como lo criaron de esa forma, lo criaron con agresión, de repente con humillación, es la forma, porque nadie nos enseña a ser padres, solo repetimos lo que nosotros tuvimos. Entonces, si miraras un poquito y analizaras la historia de ellos, te aseguro que te darías cuenta que ellos tienen razones para haber actuado así. Si tú y yo hubiésemos vivido la vida que ellos tuvieron, seríamos tan igual o peor que ellos. Entonces, lo que te dieron ellos, ya, fue lo que te dieron. Tienes que contentar. Ahora tú eres tu propio papá, tu propia mamá. Y tú tienes que salir adelante con lo que tienes. Y si te falta, tú misma tienes que darte. No hay otra. Ahora de adultos somos nosotros los que nos recomponemos, los que
tenemos que sacar fuerzas y salir adelante. Y nuestros padres, ¿qué les podemos reclamar si ellos vivieron lo mismo? Al contrario, agradecerles lo que nos dieron. Fue poco, mucho, pero si yo estoy acá es porque ellos me cuidaron. Y punto. ¿Quieres algo más? Ya tienes que hacértelo tú misma. Tú te tienes que recomponer. Y para adelante. Tú eres hasta tu propia hija. ¿Qué cosa quisieras tú para un hijo? Que a pesar de una situación difícil salga adelante, pues échale ganas. Tú eres tu papá, tu mamá, tu hijo, todo. Así es que sigue adelante. Gracias, Liz. ¿Cómo podemos apoyar a un familiar con depresión y que su estado no nos genere impotencia para aliviar su dolor? Eso, claro, tener a alguien en depresión, pues es también una carga, ¿no? Cuando las emociones se contagian, ¿no? Y si tú estás conviviendo con alguien depresivo, también te vas a cargar. Yo te diría que lo mejor es que busquen ayuda terapéutica, porque tú no vas a poder. Tú te vas a terminar contagiando de lo mismo que sufre el otro. Entonces, lo mejor es dejarlo en manos del especialista, ¿no? Él, si está en un estado depresivo, por más que le digas lo que le digas, hagan lo que hagan, si él no quiere salir de ahí, no lo va a hacer. El ejercicio físico es importante, ¿no? O sea, que si esta persona puede tener una actividad física, una alimentación balanceada, eso también ayuda. Pero si quiere ver un tema emocional y quiere tramitarlo, tiene que ir al especialista. No hay otra. Gracias, Liz. ¿Cómo se puede fortalecer la autoestima de los niños? Como lo que dijimos ahora, reconociendo. El niño es un ser independiente a mí. ¿Qué es lo que pasa? Que los padres generalmente depositan en el hijo sus propios deseos, ¿no? Tú vas a ser así, tú no puedes ser así. No, el niño es como es y tenemos que respetarlo. Lo vamos a ir guiando, pero también reconociéndolo en sus propios deseos. Cuando uno reconoce al niño y le da ese afecto sano, maduro, incondicional, cuando yo digo incondicional, porque muchos padres castigan con el afecto y eso no puede ser. Se puede reforzar con afecto, pero castigar con afecto jamás. Entonces, no es porque si te sacas buena nota o si te sacas mala nota, no te quiero. Si te portas mal, ya no te quiero. Eso para el niño es dolorosísimo. Uno tiene que reconocer al niño como niño, que tiene sus propios intereses, sus propios deseos y reconocerlo como tal. Cuando uno lo reconoce, el niño tiene autoestima. Un niño que no es reconocido no lo va a tener porque ni sabe quién es. Entonces, de esa forma tenemos que fomentar, o sea, la autoestima en realidad nos la fabrican nuestros padres. No es que yo digo, ay, ya, ahora valgo mucho y valgo. No es así. Yo me voy a sentir valorado si mis padres me valoraron. Yo voy a quererme si me he sentido querido. Y así. Entonces, todo lo que ustedes puedan darle en temas de afecto, de atención, de cuidado, eso va a ser fundamental para que ese niño se sienta fuerte y se sienta con esa autoestima. Es como, o sea, la autoestima o esa valoración es como nuestras piernas. Si nuestros padres nos han dado buenas piernas, nosotros vamos a ser capaces de correr, de saltar
y hasta ganar una maratón si me siento fuerte. Pero si nuestros padres no me dieron buenas piernas, ante cualquier situación, un huequito, un bache, ¡plac!, me caigo. Esto pasa otra cosa, ¡plum!, me caigo. No soy fuerte, soy muy frágil. Y cualquier estímulo externo va a ingresar fácilmente. En cambio, el afecto en la infancia nos inmuniza. ¿Qué quiere decir? Vamos a estar protegidos. Si un niño recibe afecto, cariño, amor, atención, valor, es como que si los padres le ponen una capa de superhéroe, porque el superhéroe es capaz de hacer lo que él quiere, y así tienen que ser los padres, ¿no? El afecto de un padre es incondicional, y según las órdenes del amor, el padre es el grande, el hijo es el pequeño. Entonces, el padre es el que tiene que dar, siempre. El padre no puede esperar. Hay padres que se resienten, ¿no? Dicen, ay, como tú no has hecho esto, ay, no. No, el padre no puede resentirse. El padre puede expresar, pero ya les dije, no podemos castigar con afecto. El padre siempre tiene que ser incondicional a los hijos, pase lo que pase. Gracias, Liz. La pregunta, hay una pregunta similar a la anterior con respecto a depresión. Si hay una persona que tiene una fuerte depresión que incluso le ha llevado a quererse suicidar, pero difiere la pregunta porque dice que si no quiere ver a un psicólogo, ¿qué se puede hacer? No, imagínate que ya una persona que está atentando contra su vida, inmediatamente tiene que ir al psiquiatra. Ah, El psiquiatra. psiquiatra tiene que medicarlo, porque ya esa es una depresión severa. Entonces tiene que ir al psiquiatra y el psiquiatra le va a dar la medicación, va a encontrar la dosis que necesita para que él pueda llevar una psicoterapia paralela. Porque la medicación te va a calmar los síntomas, pero el trabajo interno de reconocimiento, de entendimiento, lo tiene que hacer el psicólogo. Pero ahorita, o sea, si ya es una depresión severa, tiene que ir al psiquiatra. Gracias, Liz. ¿Todas las personas deberíamos ir a terapia? Sería lo ideal, ¿no? Imagínate, el mundo sería diferente. Eso es lo ideal, es algo soñado, algo utópico, pero eh, nosotros como padres en realidad somos los responsables de los niños que estamos criando, ¿no? Los futuros, el futuro, ¿no? Los adultos del futuro. Entonces, que los padres vayan a terapia, que los padres entiendan, que los padres comprendan, eso va a influir muchísimo en la familia. Sería lo ideal, bueno, en algún día, ojalá que sí. Gracias, Liz. ¿Cómo superar la violencia familiar que genera ansiedad a un adulto? Violencia, Violencia familiar. ahí estamos hablando de desbordes, ¿no? O sea, violencia, agresión, ya es alguien que no tiene límites, que no puede controlarse. Eh, ahí los que están inmersos en ese ambiente tan agresivo, tan violento, van a sufrir las consecuencias. Y las consecuencias son muy fuertes, ¿no? Puede haber angustia, ansiedad, problemas de autoestima, falta de control, ellos mismos se convierten en agresivos, pero ahí hay que ver pues a la familia, ¿no? Alguien tiene que, por lo menos, si uno de ellos va a terapia, se convierte de alguna forma en un agente terapéutico. No necesitaríamos de repente que vayan todos, porque va a ser un poco difícil, pero por lo menos que uno vaya a terapia le va a ayudar a entender, a comprender y a manejar mejor esta situación que se vive, ¿no? Entonces, eso podría ser, porque
vivir en agresión es terrible. Hay mucha angustia, mucha ansiedad, es terrible. Entonces, yo les diría que vayan a terapia por lo menos una persona, ¿no? Ahora hay incluso líneas del Estado donde alguien que tiene algún problema puede acudir, ¿no? Entonces, yo les diría eso, que busquen ayuda. Y una pregunta que estaría conectada con eso es cómo trabajar la ansiedad con los niños en un proceso de divorcio, ¿no? Porque entonces, si es que hay esta violencia de repente en casa y entonces la ansiedad, ¿cómo se maneja esa ansiedad en los niños en un proceso de divorcio? Los niños van a sentir lo que sienten los padres. Si el padre le habla tranquilamente, con aceptación, con tranquilidad, el niño también va a hacer lo mismo. O sea, el padre es un modelo, un ejemplo. Si yo le digo a mi hijo, ay, tu papá que no viene, que es un desgraciado, que aquí, que allá, el niño lo va a sentir igual. Va a sentir la misma ansiedad, va a sentir la misma rabia, va a sentir la misma angustia. Aquí el padre es quien muestra cómo reaccionar, cómo es el modelo. No significa que va a ponerse al otro extremo de disfrutar, de bailar, no. Es un duelo, o sea, perder un divorcio, una relación, es un duelo que se tiene que asumir como tal. Y se habla, ¿no? Se habla, pero se habla maduramente. Si uno puede hablar con los hijos de esa forma tranquila, madura, reconociendo también nuestro dolor, el niño lo va a aceptar. Lo que pasa es que muchas veces, porque el niño se queda con la madre se queda con mucha falta, ¿no? Sobre todo cuando el papá ha abandonado, y la madre se queda como una niña huérfana y se agarra del hijo como si fuese pues su bastón. Le traslada al hijo toda esa angustia. Eso no es sano, porque el niño, imagínense, va a tener que contener el abandono del padre, el desborde de la madre. No es así. Si el padre está bien, o al menos lo acepta maduramente, el niño lo va a tomar. Gracias, Liz. Mi niño de 4 años no quiere hacer las clases virtuales. ¿Qué consejos tienes para Bueno, 4 años, 4 años? Sí, un pues. poco difícil, ¿no? Que se puedan concentrar. Hay que tener paciencia. Lo más importante no son los estudios, digamos, ¿no? Sino que lo disfrute. Si no puede, no quiere, ¿qué vamos a hacer? No peleen con el niño, no discutan, porque lo único que van a hacer es que lo odie más, ¿no? Entonces, entiéndanlo, ¿no? Entiéndanlo porque tiene 4 años. Hay que también entender, es un niño pequeño, se distrae, no puede enfocarse todavía muy bien. Que juegue, ¿no? El juego es eh, el mejor, digamos, forma o experiencia que tiene el niño de conocer el mundo. Entonces, entiéndanlo, no discutan con un bebé, ¿no? Es un niño todavía que está creciendo. Y el papá que se tranquilice. Eh, ¿Cómo trabajar? No, perdón. ¿La depresión tiene cura? ¿Y qué es un eutímico? La depresión tiene cura. Sí, porque si no, no existiríamos los psicólogos. Sí, un eutímico es alguien que tiene como una depresión constante, ¿no? O sea, de repente no la expresa tanto, pero está muy, muy latente, muy constante. Y sí, lo mejor ante un tema psicológico emocional es acudir al especialista, ¿no? Entonces, yo le... Es que es así, tenemos que acudir al que conoce, ¿no?
¿Qué es lo que pasa en la psicología, ¿no? Que muchas veces las personas tratan de solucionar sus temas por diferentes maneras, ¿no? Acuden al tío, al primo, a la amiga, esto, lo otro. Y cuando ya no encuentran ninguna solución, recién es que acuden al psicólogo. Yo les diría que se ahorren un poco el tiempo y vayan a un especialista. Es lo mejor que pueden hacer, ¿no? Porque les va a aclarar muchas dudas, les va a hacer mirar cosas de ustedes que no se dan cuenta y que el común tampoco no lo nota, ¿no? Entonces, lo mejor es acudir al especialista. Uh-huh. Hay unas preguntas que quisiera juntarlas porque ya no nos queda mucho más tiempo, pero eh, ¿cómo animar a una persona para que vaya al psicólogo? Eh, ¿Cómo animarla? En realidad, iniciar un proceso de terapia tiene que partir del paciente. El paciente tiene que estar convencido, por lo menos, o animado de querer hacerlo. A la fuerza no funciona. Entonces, él tiene que ver que el terapeuta, o sea, que va a tener un espacio, ¿no? Donde depositar, expresar todo lo que tiene muy internamente, sin juzgamientos, sin rechazos, ¿no? Porque el espacio terapéutico es el lugar donde el paciente se siente libre de expresar lo que siente y el terapeuta va a guiarlo, va a también conectar con esas emociones que él tiene y se va a ordenar, porque ir a terapia es como sentir que todo en mi interior está desordenado. E ir a terapia es ir colocando cada cosa en su lugar. Y cada ficha, o sea, cada sesión que uno pone en su lugar, te va dando la idea del panorama completo. Y cuando tú tienes el panorama completo, ya no estás perdido. Porque cuando tú ves todas las fichas así desparramadas, dices, ¿qué es esto? No lo puedo armar. Pero el terapeuta te va a ayudar a armar tu rompecabezas. Y cuando lo veas, vas a decir, oh, era esto, era este paisaje. Y te vas a sentir bien. Entonces, eso, ¿no? Animarlo que va a tener un espacio para él. Ojalá que lo pueda hacer porque tiene que partir de él, ¿no? De su voluntad, de su deseo. Y ojalá que lo pueda hacer. Tal vez con la explicación que nos has dado, ojalá que también, ¿no? Logren, sí, pues ojalá. Eh, Liz, muchísimas gracias en nombre de la Asociación Peruano-China por esta presentación, tu recomendación de la importancia de aprovechar la situación en la que estamos viviendo para hacer un repaso de nuestra historia personal y mirar al niño emocional que llevamos oculto dentro de nosotros, dentro de nuestras familias, dentro de nuestra alma. Estoy segura será de gran valor y lo que nos enseñaste, vivir el aquí y el ahora. Recuerden, amables asistentes, que esta conferencia y toda la programación de esta semana y las anteriores está disponible en el Facebook de la APC. Les damos las gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche y los que deseen contactarse con la licenciada Liz Choi Morey. ¿Podemos compartir los datos, por favor, Liz, en la pantalla? Uh-huh. Mientras tanto, quería informarles que para el próximo jueves 10 de septiembre a las 8 de la noche, hora peruana, tendremos desde Milwaukee, en los Estados Unidos, al doctor Ricardo Li Yuen, gastroenterólogo, quien está rankeado en la lista de Best Doctors in America, y nos traerá la conferencia Enfermedades gastrointestinales, síntomas y consejos. Está preparando algo muy especial para nosotros, así que no se la pierdan. Liz, tus palabras de despedida, por favor. Muchas gracias, Claudia. A través tuyo, hacerles llegar mi agradecimiento a la Asociación Peruano-China. He estado muy contenta y muy satisfecha
de haber estado con ustedes y así también a todas las personas que se conectaron para este taller. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hay muchísimos mensajes donde te felicitan y te dan las gracias, Liz. Así que sí, muy, Gracias, muy buena tu conferencia. gracias. Gracias y gracias a todos los asistentes. Buenas noches. Buenas noches, gracias. ¿Mm?